Hermanos y hermanas, vivimos en días que fueron profetizados hace 2000 años. El apóstol Pablo, escribiendo su última carta a Timoteo, pronunció palabras que resuenan con terrible claridad en nuestros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo 3:1. No estaba especulando, estaba profetizando bajo la inspiración del Espíritu Santo. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos el cumplimiento exacto de estas palabras. La maldad no solo existe, sino que se multiplica exponencialmente. Jesús mismo advirtió en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta no es una simple observación sociológica, es una advertencia divina sobre la condición moral de los últimos tiempos. La Escritura es clara. La maldad se intensificará antes del regreso de Cristo. No debemos sorprendernos ni desanimarnos, sino reconocer las señales. En 2 de Tesalonicenses 2:7, Pablo habla del misterio de iniquidad que ya está obrando. Esta fuerza espiritual de oposición a Dios no descansa, sino que acelera su obra a medida que se acerca el fin. ¿Qué caracteriza esta maldad de los últimos tiempos? Pablo continúa en 2 de Timoteo 3:2-5, describiendo a los hombres como amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esta lista no es una exageración retórica. Es una radiografía espiritual de nuestra época. Pero aquí está la verdad más alarmante. Estas personas tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La maldad de los últimos tiempos no solo será evidente en el mundo secular, sino que penetrará las mismas estructuras de lo que se llama religioso. Habrá una forma sin poder, una religiosidad sin transformación, un cristianismo nominal sin Cristo. Amigos, no estoy aquí para asustarlos, sino para despertarlos. La Biblia no nos da estas profecías para que vivamos en temor, sino para que estemos preparados, vigilantes y fieles. Como dijo Jesús en Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Para entender por qué la maldad se multiplica en estos últimos días, debemos comprender sus raíces espirituales. La Biblia nos enseña que detrás de toda manifestación de maldad hay una realidad espiritual. Como dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La primera raíz es el rechazo sistemático de Dios. Romanos 1:21-28 describe este proceso devastador. Cuando los hombres conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Este es el punto de partida, el orgullo humano que rechaza la autoridad divina. Y cuando una sociedad rechaza a Dios, Él permite que esa sociedad experimente las consecuencias de su elección. El texto continúa diciendo que Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Esta expresión, los entregó, aparece 3 veces en este pasaje, mostrando un juicio progresivo. Cuando una cultura sistemáticamente rechaza la verdad de Dios, Él retira su gracia restrictiva y permite que la maldad florezca sin freno. No es que Dios cause la maldad, sino que respeta la libre elección del hombre hasta sus últimas consecuencias. La segunda raíz es la supresión de la verdad. Romanos 1:18 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En nuestros días, vemos cómo la verdad bíblica es sistemáticamente silenciada, ridiculizada y criminalizada. Lo que la Biblia llama pecado, el mundo lo llama preferencia. Lo que Dios llama abominación, la cultura lo celebra como progreso.
Jesús advirtió en Juan 3, 19 al 20, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. La maldad prospera en la oscuridad, y por eso los últimos tiempos se caracterizan por un esfuerzo deliberado de apagar la luz de la verdad divina. La tercera raíz es la actividad satánica intensificada. Apocalipsis 12:12 advierte: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás sabe que su tiempo se acaba, y por eso intensifica su obra destructora. No es casualidad que veamos un aumento sin precedentes de ocultismo, brujería, adivinación y toda forma de espiritismo. El enemigo está trabajando horas extras. La cuarta raíz es el engaño generalizado. Jesús advirtió repetidamente sobre esto. En Mateo 24, 4 al 5 dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El engaño no vendrá con etiquetas obvias, sino disfrazado de luz, usando incluso el nombre de Cristo para desviar a las personas de la verdad. La maldad de los últimos tiempos no es abstracta, se manifiesta en formas concretas y observables. Primera de Juan 5:19 dice claramente: el mundo entero está bajo el maligno. Veamos cómo esto se evidencia en nuestros días. Primero, vemos la desintegración de la familia. La familia fue la primera institución establecida por Dios en Génesis 2:24, pero en los últimos tiempos, esta institución está bajo ataque sistemático. El divorcio se multiplica, la infidelidad se normaliza, los roles bíblicos se ridiculizan y la estructura misma de lo que Dios diseñó como familia se redefine según preferencias humanas. Pablo profetizó en 2 de Timoteo 3 que los hombres serían sin afecto natural, una descripción perfecta de una sociedad que abandona los vínculos familiares que Dios estableció. Segundo, presenciamos una explosión de inmoralidad sexual sin precedentes. Lo que antes se practicaba en secreto, ahora se celebra públicamente. Lo que antes causaba vergüenza, ahora es motivo de orgullo. Romanos 1, 26 al 27, describe exactamente lo que vemos. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, incluyendo relaciones que son contra naturaleza. La revolución sexual no es liberación, es esclavitud disfrazada de libertad. Es la maldad manifestándose en su forma más degradante. Tercero, observamos el aumento dramático de la violencia. Jesús dijo en Mateo 24, 37 al 38, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo eran los días de Noé? Génesis 6, 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, tiroteos masivos, terrorismo, guerras, tráfico humano, abuso infantil. La violencia ha alcanzado proporciones epidémicas. El amor se enfría, y donde no hay amor, reina la violencia. Cuarto, vemos la proliferación del engaño y las falsas enseñanzas. Segunda de Pedro 2, 1 advierte: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Hoy, doctrinas que contradicen claramente la palabra de Dios se predican desde púlpitos que alguna vez fueron fieles. El evangelio de la prosperidad, el universalismo, la negación del infierno, la redefinición del pecado, todas estas son herejías de los últimos tiempos. Quinto, presenciamos la persecución creciente de los cristianos. Jesús prometió en Juan 15, 18 al 19: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. En muchas partes del mundo, los cristianos son asesinados por su fe. En Occidente, la persecución es más sutil pero real. Discriminación, ridiculización, cancelación cultural. Sexto,
vemos el amor al dinero y al materialismo. Primera de Timoteo 6:10 declara: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Vivimos en la era del consumismo desenfrenado, donde el valor de una persona se mide por lo que posee, no por lo que es en Cristo. La codicia se ha convertido en virtud, llamándola ambición. La avaricia se celebra como éxito. Una de las señales más devastadoras de los últimos tiempos es lo que Jesús profetizó en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No dijo que el amor desaparecería completamente, sino que se enfriaría. Habrá una fe tibia, un compromiso mediocre, un cristianismo sin pasión ni poder. Este enfriamiento del amor se manifiesta primero en nuestra relación con Dios. La iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:4 recibió esta acusación: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Era una iglesia doctrinalmente sólida, trabajadora, perseverante, pero había perdido su amor apasionado por Cristo. ¿Cuántas iglesias hoy podrían recibir la misma acusación? Hay ortodoxia sin intimidad, actividad sin adoración, programas sin presencia divina. Judas versículos 3 y 4 habla de hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la apostasía: usar la gracia como excusa para el pecado, redefinir el evangelio para que se ajuste a los deseos carnales, crear un Dios a nuestra imagen en lugar de ser transformados a la imagen de Dios. La iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:14 al 16 representa perfectamente la condición de muchas iglesias en los últimos tiempos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ante este panorama sombrío, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Primero, debemos mantenernos firmes en la verdad. Efesios 6:14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En una época de relativismo y engaño, debemos aferrarnos a la verdad absoluta de la palabra de Dios. No podemos contemporizar, no podemos diluir el mensaje, no podemos ajustar la escritura a la cultura. La verdad no cambia aunque toda la sociedad la rechace. Segunda de Timoteo 2:15 nos exhorta: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Debemos conocer la Biblia, estudiarla, memorizarla, vivirla. Un cristiano ignorante de la Escritura es presa fácil del engaño. Segundo, debemos vivir en santidad radical. Primera de Pedro 1:15 al 16 declara: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La santidad no es opcional, es un mandato. No podemos impactar un mundo oscuro si nuestra luz está apagada por el pecado. Romanos 12:2 nos advierte: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Conformarse significa adoptar la forma del mundo, ser moldeados por la cultura en lugar de ser transformados por Cristo. En los últimos tiempos, la presión para conformarse es intensa, pero nuestra lealtad es a Cristo, no a la cultura. Tercero, debemos orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice simplemente: orad sin cesar. La oración no es un lujo espiritual, es nuestra arma más poderosa. Efesios 6:18 nos instruye: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Santiago 5:16 declara: la oración eficaz del justo puede mucho. Necesitamos una iglesia que ore, no solo que programe. Necesitamos creyentes de rodillas antes que creyentes en movimiento. Necesitamos intercesores que clamen a Dios por avivamiento,
por protección, por salvación de los perdidos. Cuarto, debemos evangelizar con urgencia. Romanos 10:14 pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? El tiempo es corto, las almas se pierden, y nosotros tenemos las palabras de vida eterna. No podemos guardar silencio cuando miles van al infierno cada día. Aunque la maldad se multiplique, aunque las tinieblas parezcan triunfar, la historia ya tiene un final escrito. Apocalipsis 19:11 al 16 describe el regreso triunfante de Cristo. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús regresará, y regresará victorioso. La victoria de Cristo ya fue asegurada en la cruz. Colosenses 2:15 declara que en la cruz Cristo despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás es un enemigo derrotado que simplemente no acepta su derrota. Su tiempo está contado, su juicio es seguro. Primera de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cada acto de bondad, cada vida transformada, cada pecador salvado, es una manifestación de que las obras del diablo están siendo deshechas. La maldad puede intensificarse, pero el reino de Dios también avanza con poder. Jesús prometió en Mateo 16:18: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Observen, no dijo que el infierno no atacaría, sino que no prevalecería. La iglesia puede ser perseguida, pero no puede ser destruida. La verdad puede ser atacada, pero no puede ser aniquilada. Cristo puede ser rechazado, pero no puede ser derrotado. Apocalipsis 21:4 nos da una visión gloriosa del futuro. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Viene un día cuando la maldad será eliminada para siempre, cuando el pecado será historia, cuando la justicia habitará eternamente. Mientras tanto, vivimos en la tensión del ya, pero todavía no. El reino ha llegado en Cristo, pero aún no se ha manifestado en su plenitud. Por eso Apocalipsis 22:20 nos hace orar: ven, Señor Jesús. Esta no es una oración de escape, sino de anhelo. Anhelamos el día cuando toda injusticia será corregida, cuando toda lágrima será enjugada, cuando Cristo reinará visiblemente sobre toda la tierra. Hermanos y hermanas, sí, la maldad se extenderá cada vez más en estos últimos tiempos, pero nosotros no somos hijos de las tinieblas, sino de la luz. No vivimos con temor, sino con esperanza. No nos rendimos ante la maldad, sino que la vencemos con el bien. Romanos 8:37 al 39 proclama nuestra victoria. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La batalla es intensa, pero la victoria es segura. El camino es difícil, pero el destino es glorioso. La noche es oscura, pero el amanecer está cerca. Mantengamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Pronto, muy pronto, escucharemos las palabras más hermosas jamás pronunciadas: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Maranata, el Señor viene, mantengámonos fieles hasta el fin.